gobierno y la FARC pues acaban prácticamente de anunciar que en diciembre ya habrá cese bilateral. Ustedes como representantes de la justicia, ¿qué piensan de esta decisión? Bueno, yo creo que es una muy buena noticia, es una noticia que yo creo que los colombianos estábamos esperando después de tantos años de conflicto. A pesar de lo importante que ha sido el desescalamiento, el cese al fuego unilateral del que veníamos gozando en los últimos meses, pensar que ya estamos cerca de ese cese de hostilidades, de ese cese bilateral al fuego, yo creo que la noticia no puede ser mejor para los colombianos. Creo que a pesar de que ya llevamos unos meses en paz, vamos a poder consolidar y cimentar lo que significa una verdadera paz, no solo de cara a lo que percibamos los ciudadanos, sino de cara a lo que las instituciones entendamos que es una paz. Pero eso no quiere decir que pues los delitos vayan a desaparecer o que no se vayan a seguir cometiendo delitos. Yo creo que debemos ser conscientes de que muchas de estas formas de criminalidad que se asocian con la insurgencia, con la guerrilla, pues van a ser parte de lo que nosotros denominamos crimen organizado. Nosotros como Fiscalía tenemos que cada día estar más fortalecidos, mejor capacitados para enfrentar las nuevas formas de criminalidad, y yo creo que el cese al fuego bilateral es la mejor noticia que le han podido dar a los colombianos en los últimos años, y creo que todavía debemos persistir en que esa buena noticia algún día se nos dé en la relación con el Ejército de Liberación Nacional. Algunos de voceros como los de ACORE decían ayer que eso es peligroso porque pueden utilizar las FARC este cese para rearmarse. ¿Usted le teme a eso? Bueno, yo creo que en estos años de negociación se han dado gestos de paz, es decir, nosotros creo que los colombianos hemos percibido que este proceso es un proceso que se ha desarrollado con mucha seriedad, de parte y parte. Mire usted que este ha sido un proceso de paz en el que los que participan en las negociaciones no son 200, no son 500, sino un número determinado, es decir, había unas reglas fijas, claras desde el principio. Tenemos unas personas que representan al gobierno colombiano en la negociación con unas excelentes y grandes calidades, y creo que los gestos de paz los estamos viendo, de manera que yo creo que si ya como se ha firmado un acuerdo provisional sobre temas de justicia transicional, tenemos el perfecto escenario para pensar que esta es una verdadera paz y que vamos en el buen camino de la firma definitiva del acuerdo de paz. Vicefiscal, ¿será que no habrá beneficios para todo el mundo y por eso usted estima que se van a convertir en nuevas BACRIM o FARCRIM? No, yo lo que creo es que hay un proceso ya diseñado, unas líneas fundamentales de lo que sería la jurisdicción de paz, es decir, de cómo sería la justicia transicional en este momento, y como en todo proceso de desmovilización, todo proceso de paz que se realiza, como nos enseña la experiencia internacional, pues habrá unos que quieran desmovilizarse, otros que no quieran, y pues esos que no quieran serán combatidos con todo el rigor del derecho, como corresponde, por fuera, por supuesto, del marco de la justicia transicional. En el caso de la masacre de soldados en Boyacá, ¿la Fiscalía ya tiene algo adelantado en esta investigación? Bueno, yo quiero decirles que así como nosotros hemos venido avanzando en investigaciones contra las FARC durante ya más de 2 años, e investigando a la FARC como una estructura criminal, investigando a la FARC como organización, también hemos venido investigando al Ejército de Liberación Nacional. Nosotros tenemos también unas líneas investigativas sobre los crímenes internacionales que habría cometido o que ha cometido en estos años del conflicto el Ejército de Liberación Nacional. Son crímenes internacionales como el reclusamiento ilícito, como por ejemplo la utilización de menores, como el desplazamiento, como la desaparición, como el secuestro, también su relación con el narcotráfico. Es decir, estas cosas que están pasando no son para la Fiscalía nada nuevo. Nosotros estamos planeando también, como lo hicimos con la FARC, unas macro investigaciones para poder decirle al país de qué es responsable y decirle a la comunidad internacional en clave de derecho internacional de qué es responsable el Ejército de Liberación Nacional. Y pues esto que pasó, que sucedió en estos días, pues es más de lo que nosotros hemos estado acostumbrados durante muchos años. Lo que pasa es que afortunadamente, como se ha venido desescalando, como nos hemos venido pacificando, pues ahora estos atentados en medio de una posible negociación con el ELN nos parecen gravísimos. A esto hemos estado acostumbrados nosotros los colombianos, hemos perdido la sensibilidad frente a estos hechos, y estos hechos que son muy graves, pues los vamos a investigar como los hemos venido investigando en el marco de macro investigaciones, para que esto también haga parte de ese dossier
poder que nosotros tengamos frente al Ejército de Liberación ¿Cuál va a ser Nacional. el curso de la investigación, teniendo en cuenta que Medicina Legal dice que no fueron asesinados con tiro de gracia? ¿En qué cambia, digamos, como lo están investigando? A ver, nosotros desde el primer momento en que se nos puso a disposición el informe sobre, primero, los hechos, es decir, el levantamiento de los cadáveres, pudimos hacer la inspección técnica al cadáver. El Instituto Nacional de Medicina Legal ayer concluyó de forma técnica, como es la tarea del Instituto Nacional de Medicina Legal, en qué circunstancias o cuáles son los análisis que hasta ahora se han desarrollado sobre los cuerpos permiten dar a conocer qué pasó. Y evidentemente aquí se dijo, se trata de armas largas, artillería, no se trató de tiros de gracia, no hay unos signos todavía de que eso haya sucedido, y pues ahora lo que tenemos que mirar, dependiendo de eso y de cómo se dieron los hechos, qué personas estaban, en qué momento, dónde estaban los militares, qué estaban haciendo, si estaban acompañados de civiles o no lo estaban, eso es lo que nos va a permitir estructurar en algún momento de qué se trata o ante qué conductas delictivas estamos, para saber si son crímenes de guerra o son crímenes que llamamos nosotros ordinarios, es decir, no crímenes en el marco del derecho internacional humanitario. Pero para poder saber eso tenemos que analizar toda la evidencia, y hasta ahora lo primero ha sido la identificación de los cadáveres, los análisis que hemos hecho técnicos al cadáver, que como les digo nos dan una muestra de que aquí pues no se dieron tiros de gracia, como lo dice técnicamente el Instituto Nacional de Medicina Legal, y la investigación tendrá que avanzar hasta determinar definitivamente qué fue lo que pasó. ¿Por qué surge entonces esa controversia? Los militares, los policías, comandantes dicen que sí hubo tiros de gracia y las técnicas dicen que no. Yo me atengo a lo que diga técnicamente el Instituto Nacional de Medicina Legal. También se dice que ayer dijo el ejército que algunos estaban durmiendo. ¿Eso se puede determinar en los exámenes de levantamiento de cadáveres y de las pruebas? No, mire, ahora tenemos que entrar a analizar todo el informe pericial de medicina legal, lo que se haya recogido como información en el lugar de los hechos, en el momento del levantamiento. Vamos a tener que tomar algunas declaraciones, entrevistas a personas que pudieron conocer sobre lo que estaba pasando allí, y todo al final nos va a llevar a esclarecer efectivamente qué fue lo que pasó. Esto 2 días después, 3 días después, lanzar una hipótesis concreta de lo que pasó pues es un poco prematuro. Las personas los supuestos guerrilleros que fueron capturados, ¿en qué situación están hoy, señor vicefiscal? ¿Y el guía que iba con la comisión electoral ya fue entrevistado? ¿En qué situación está? A ver, nosotros ya judicializamos a las personas que fueron capturados. Efectivamente se trata de personas pertenecientes o presuntamente pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional. A ellos se les va a legalizar captura, se les van a hacer las imputaciones correspondientes, y ahora lo que la investigación tendrá que demostrar es si esas personas tuvieron relación directa con el ataque a los soldados y al policía y con el secuestro de las personas que aún no han aparecido. Pero eso es lo que viene en la investigación ahora. Por ahora para nosotros se trata de unos presuntos guerrilleros que deben ser judicializados por su pertenencia al grupo armado ilegal. ¿Y el guía ya se entrevistó? No tengo información sobre si el guía estuvo entrevistado. Se señala alias Pablito como una de las personas que estaría aparentemente detrás y que podría estar en Venezuela. ¿Qué información tiene la Fiscalía? ¿Va a indagar esa situación también? No, nosotros esto se trata de un ataque que se da contra militares y contra un policía. Lo que significa, y hay unos secuestros, hay unas personas secuestradas. Eso significa que esto debe ser entendido en el marco de una política generalizada de la organización delincuencial. De manera que estos hechos no son solamente o no pueden ser solamente atribuidos a alias Pablitos, sino a todos los que nosotros podamos considerar en la organización ilegal que se consideran como máximos responsables. Y eso es lo que estamos investigando. Investigación en contexto se llama esto, que les gusta poco a tantas personas. Se dice que esa facción del ELN actúa en llave con las FARC. Eso es posible. Nosotros tenemos identificados regiones y casos donde se desdibujan esas diferencias entre FARC y ELN, donde además se desdibujan diferencias entre FARC, ELN y bandas criminales u organizaciones criminales de todo tipo. El crimen no conoce límites, no conoce fronteras, no conoce amigos. ¿Es posible entonces que sí sean de las FARC y que se estén pasando como él? No, yo eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que, como su compañera me pregunta, en muchas ocasiones hemos determinado, en este caso sabemos que es el Ejército de Liberación Nacional. Frente a delitos que se cometan informáticos, financieros, la Fiscalía ha detectado
¿Qué cifras y sobre todo participación de bandas criminales que utilizan este tipo de delitos? Bueno, nosotros hemos identificado que el fenómeno de la ciberdelincuencia, que es un fenómeno de delincuencia moderno, ha aumentado con respecto al año anterior en un 25%. Y nos hemos dedicado en nuestro ejercicio de análisis en contexto a buscar cuáles son las organizaciones ciberdelincuenciales. Y tenemos detectadas por lo menos 15 organizaciones que actúan en todo el país, incluso con influencia transnacional. De esas 15 organizaciones hemos impactado aproximadamente 12 y estamos investigando también cuáles son las modalidades, porque esas son modalidades modernas de comisión de delitos informáticos. Doctor, las bandas criminales. Ahora, hemos establecido que muchas de estas organizaciones ciberdelincuenciales no delinquen por sí mismas, sino que muchas tienen relaciones con bandas criminales, con otras organizaciones de crimen común y además que muchas de ellas prestan sus servicios a esas organizaciones. Es decir, el crimen aquí no es un crimen que nosotros podamos entenderlo de forma aislada, sino que hay que entender que todas las formas de criminalidad se valen de técnicas modernas para cometer delitos y en eso debemos enfocar nuestra capacidad investigativa. ¿Cuáles son las recomendaciones para la gente para que no se deje robar de esta forma? Bueno, no, yo creo que lo importante, no solo las recomendaciones a la gente, sino recomendaciones a todos los sectores económicos. Primero que hay que tener las seguridades necesarias en materia informática, proteger la información, proteger los datos personales, proteger todos aquellos mecanismos de seguridad que se estén instalando, por ejemplo, en el sistema financiero. Y por supuesto a las personas que cuando utilicen medios financieros utilicen esas seguridades. Creo que eso es lo importante para prevenir que se cometan todo este tipo de delitos. Hay un aumento exponencial de, por ejemplo, fraude y hurto a través de sistemas informáticos, que a usted le pasen el dinero de una cuenta a la otra sin que se dé cuenta. Esas organizaciones ya las tenemos identificadas. Eso no se trata de personas aisladas que delinquen por su propia cuenta. Aquí hay verdaderas organizaciones. Esto es crimen organizado, es lo que nosotros llamamos la ciberdelincuencia organizada. ¿Hay gente de los bancos que están haciendo eso? Sí, nosotros hemos tenido varias investigaciones en las cuales algunos funcionarios de entidades bancarias lo que hacen es que entregan la información de los cuentavientes para perfilar las víctimas. Eso lo advertimos en una investigación que realizamos desmantelando una organización denominada Los Piratas del Caribe. ¿Son muy vulnerables los sistemas que tienen los bancos en Colombia? No, yo creo que al contrario, en Colombia tenemos un gran alto nivel de seguridad en materia bancaria. Estamos a la vanguardia en América Latina y en muchos países del mundo, pero en esto las tecnologías avanzan todos los días. Creo que el gran desafío es cada vez ser más seguros.